Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, bien, nuevamente confirmando que donde estoy me alteró completamente el termostato. Hoy día estuve un rato al sol, me quería morir. 15 grados habían y según el celular la sensación térmica era de 11. Y yo muriéndome con gafas de sol sentada A ver, y solo porque mis amigas querían estar al sol. Si fuera por mí hubiera estado en la sombra. Entonces está heavy y yo hablo con mi mamá y me dice que en Chillán está lloviendo, hay viento, está así terrible. por ejemplo, la información del clima de Santiago es que tenemos 9 grados y está helado. Yo estoy con calefactor, con camisa abajo y incluso hay pronósticos de lluvia. O sea, se va a cortar la luz, se van a O sea, inundar en las las calles, calles. las micros no van a andar. Todo lo que pasa en Santiago cuando llueve, ciudad inviable. No, es increíble. No sé Bueno, cómo. tengo una amiga europea que está de intercambio en Chile y le tocó una lluvia, hace poco llovió, Eso ¿no? la semana pasada. Y me dijo que quedó muy sorprendida porque nada funciona. Se quedó así como, ¿qué onda? Como lo mal planificada que está esta ciudad. Y es verdad, está mal planificada. Ese es el problema. Eso, y en general, como porque por ejemplo uno diría, no sé, el centro debería estar bien organizado y ahí en la periferia que se la arreglen, pero aquí en ningún lado. Pobre la periferia, Yo soy de oye. la periferia y yo vivo en la cisterna, y la cisterna es el punto álgido de crisis en la con las lluvias. Que vienen los hueones aquí a Gran Avenida a ver que está negado. Tal cual. Así Que que para mí siempre ha sido una cosa muy sorprendente, porque en Chillán, sí, se inunda, pero funciona. O sea, yo iba y en Chillán eran unas lluvias así que duran 3 días y no para, no claro. para, lo más baja un poquito y después ¡whoosh! En ese ruido. Y tú, como yo me acuerdo, como esta cuestión de ver que en Santiago suspendían las clases o que los niños faltaban nomás. Eso. Y yo ahí con lluvia en el colegio, papá decía, mi colegio se inundaba, güey. Una cuestión desastrosa. Pero uno iba igual, la ciudad funcionaba igual. De repente se cortaba la luz, sí, pero tenía que estar así, diluvio, viento, Torrencial. una cosa como temporal, pero así de esos que tú sentís como que incluso cuando tu casa es de buena calidad y todo, sentís que el techo se va a volar. El techo se va a volar. Como no. Así que, bueno, suerte a Santiago, Eso. estaremos rezando. Yo hoy día aprendí cosas random. A pesar de que no estoy en Noruega, doy esa pista, no estoy en Noruega. No sé si tú sabías, pero hoy día es el día de la Constitución en Noruega. No lo sabía. Hasta Te conté antes de esto. la conversa del prueba. Claro. Y resulta que salen a la calle con sus trajes tradicionales ¿No? a hacer como una marcha. Y lo encontré bacán, como oh. Porque mamá encima, yo no tenía idea tampoco que era el Día de la Constitución, ni que era de Noruega. Como, yo como que veía gente vestida con estos trajes tradicionales y como que todos estos países de este lado del mundo tienen trajes tradicionales súper parecidos, como estos de las alemanas en el octubre. Ah, ya. Aquí estoy viendo los trajes tradicionales noruegos. Cierto que se parecen como a los de Sí. Alemania, entonces yo así como, ¿qué es esto? ¿Por qué está sucediendo? Y después José, mi pololo, me dice como, me pillé una marcha de noruegos. Yo creo que reconoció la bandera, porque José es más astuto con las banderas que yo. Entonces yo busqué como festividades noruegas y ahí caché. Todos los días se aprende algo nuevo. Así que si por algún milagro hay alguien de origen noruego escuchando este podcast, que dudo, pero por si acaso, feliz día. Feliz Día de la Constitución. Eh, y nosotros deberíamos celebrar el Día de la Constitución. Igual sería bacán como
¿Cómo sería? Es como si para el 18, que no es el día de la Constitución ni el día de la Independencia real, pero no importa, para el 18 vamos a decir, como que en vez de hacer desfiles de los militares, ponte tú, saliéramos vestidos de guaso. Eso, Igual pero, por ejemplo yo, yo lo haría para la independencia real, porque igual, por ejemplo, los colegios igual van con trajes para el baile del 18. Así sí, yo encuentro como... que igual sería entrete, Pero eso, como que lo adoptemos como la gente grande. claro, como, y salir a la calle, Y sería en sí, la toda la calle vestido de chilote. sería entrete, claro, en que cada zona se vistiera como de su traje típico, sería bacán. Yo me acuerdo que ahora lo pienso para atrás y cuando en el colegio te tocaba hacer baile como, no sé, yo era de Chillán y me tocaba un baile norteño, ahora digo como, ¿era eso apropiación cultural? Sí, por ejemplo, a mí técnicamente, no siendo de Santiago, pensaba, ¿de qué nos disfrazamos nosotros? ¿De guasos? Nosotros teníamos destino de gente colonial, así como latifundistas, de Colonizadores. colonizadores, así como de Pedro de Valdivia. Claro, no, yo soy de Chillán, todo Eso, estará campo. Sí, efectivamente. así que eso, todo, ese fue el dato cultural del día de hoy, Esto lo estamos grabando un 17 de mayo, así de mayo. que día de la Constitución Noruega. Sábado 17 de mayo, para que usted sepa de qué le va a servir este conocimiento, de nada. Pero, pero igual, yo creo que todo conocimiento ocupa un espacio ahí. Y ahora va a poder decir un dato freak. Un dato freak. Yo lo voy a decir, yo lo voy a decir hoy día. Con mi cercano. Me alegro. Bueno, pasando a lo que nos convoca, pero no tanto. Nos vamos a dar este pequeño espacio inicial para hablar de un fallecimiento que nos hace reflexionar. A mí me hizo reflexionar mucho sobre los liderazgos en la América Latina, que es el fallecimiento de Pepe Mujica. Pepe Mujica, que falleció producto de un cáncer que venía arrastrando hace bastantes años y que además estuvo todo muy bien planificado. En las vísperas de Navidad se despidió un poco con un mensaje ahí en la plaza afuera del Palacio Legislativo, un poco entregando este mensaje a los jóvenes de tanto de la vida cultural como también de la vida política, sobre todo en un país como Uruguay, que Uruguay siempre se habla un poco del país perfecto en temas de democracia, Sí, yo siento que como... están como esto mismo de que cuando conmemoran su dictadura, salen todos los sectores políticos. Esa es una weá así impensada en Chile, como Imposible. impensada, porque además nunca han pedido perdón. Entonces, como uno tampoco los quiere ahí, ¿cachai? Pero ellos lo hacen y es una marcha en silencio, es una cosa súper solemne. Y no sé, como igual es muy triste porque además una semana antes, justamente su esposa había dicho que ya estaba en una fase terminal y que estaba con cuidados paliativos. Y no sé, a mí me dio mucha pena, como yo sentí así como si yo conociera a Pepe Mujica, ¿cachai? Como que sentí que es una persona además tan importante. Como si uno piensa en líderes, es alguien que es conocido no solo en Latinoamérica, no solo en su país, trasciende, es como este presidente que fue nombrado como un presidente pobre y él salió a decir como, no soy pobre, soy sencillo, soy simple, como no necesito más, como que vivía con su auto viejo, se preocupaba de su perrito, como un hombre tan, y además como que sufrió tanto y nunca dejó que eso lo definiera. Como es una cosa bien triste que se haya ido, siento yo. Sí, y además como también con esta visión, por ejemplo, con Chile nos marca bastante, sobre todo con nuestro presidente, que es la fundación del Frente Amplio. El Frente Amplio Ujú. Uruguayo es una definición de una nueva forma de hacer política, que cuando yo fui a Montevideo me llamaba mucho la atención, porque yo no en ese momento tenía el desconocimiento de la bandera del Frente Amplio, que es Ujú. la bandera rusa, pero al revés. Un poco para que, cacho, decía. Entonces yo iba paseando y decía,
¿por qué todos tienen la bandera rusa afuera de sus casas? Cachando O, nada. o decía, por ejemplo, también son los colores del Club de Fútbol Nacional. Entonces decía, ya, entonces son todos de Nacional de Montevideo. Son todos súper hinchas. Esos son todos muy fanáticos, como tener la bandera del Colo afuera de tu casa. Y Igual después, bacán. eso, un orgullo. Del Ñublense, en tu casa, afuera de tu casa. Pero después, viendo que eran las banderas del Frente Amplio Uruguayo, que era harto, era mucho, mucha gente que colocaba su bandera del Frente Amplio. Y cuando yo fui estaba la calle Pou, que es de derecha, es un piñerista, por así decirlo, bien claro. Entonces, el sentir que la gente se sentía identificada igual con como algo que no pasa en Chile, que es la identificación, por ejemplo, con movimientos políticos, con sentirse orgulloso de militar, es algo que está cada vez más lejano. Incluso, Entonces se marcó por harto más, eso. por más que la derecha siempre salga con que son orgullosos de ser chilenos, no es tan así, como son los primeros en preocuparse más de lo que piensan los extranjeros de Chile, son los primeros en defender los dichos de extranjeros sobre Chile. Como yo creo que no hay nada más antipatriota que eso. Como muy pocas cosas son más antipatriotas que andar defendiendo, por ejemplo, a un presidente como Donald Trump que insulte a tu presidente, por más que no sea de tu sector, ¿cachai? O sea, es una cuestión que hasta, por ejemplo, mi papá no comulga con Gabriel Boric, pero mi papá dice como, a mí no me gusta que hablen mal en el extranjero. Tampoco me interesa que hablen bien, porque es nuestro presidente, ¿cachai? Como, listo. Nosotros nos enojamos por pura weá, vamos a dejar recetas a los Instagram de los famosos. Aguante. Yo nunca lo he hecho, pero no me voy a quejar, como siento que una humorada. Pero como volviendo aquí a lo que nos A lo que nos convoca, convoca. es alguien que era respetado incluso entre la derecha de su país. De hecho, las únicas derechas que le faltan el respeto son las derechas extranjeras, las derechas que no son uruguayas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile, el diputado Luis Sánchez tuitea que Pepe Mujica no fue un predicador, ni un sabio, ni un pacifista. Fue un guerrillero que se involucró en acciones armadas. Mató gente y nunca pidió perdón por esas acciones. Siento que eso, a ver, fue un guerrillero en un contexto de dictadura, como un gobierno, el Estado estaba matando gente, estaba desapareciendo gente. A él mismo lo tuvieron una cantidad enorme de años preso y también bajo tortura, también bajo violencia, como perdón, pero yo no espero que él pida perdón, como al final es defensa, es resistencia, como entonces al final ni siquiera en su propio país andan diciendo esas cosas, y si lo andan diciendo son una minoría, como tú lo buscas, nadie anda, o muy poca gente anda con ese discurso. Los líderes internacionales lo estaban reconociendo, como, porque es un ejemplo de lo que es un demócrata. Absolutamente. Es una persona que nunca puso en duda a otros sectores de su país, es alguien que no le faltó el respeto a sus contendores, a su oposición. Entonces, como claro, es alguien que igual fue un ejemplo, como es alguien que hablaba de una forma específica. Yo sí encuentro que era un sabio. O sea, tú lo escuchas y era un sabio. Esto de que la política no es algo de lo que te tienes que enriquecer, sino que es algo que se hace por otras personas. Ese era su discurso. Entonces, que se vaya y yo al menos siento que no hay otro igual. No, imposible. Imposible. Como yo ni siquiera encuentro a alguien parecido, como con lo mucho que yo respeto, por ejemplo, a Lula, Ese es con lo lo mismo. mucho que respeto a nuestro presidente, que también tiene un discurso específico, dice cosas muy sabias y todo, ninguno de los dos está a la altura de Pepe Mujica, ninguno. Por más que Pepe Mujica él mismo les tenía una estima tremenda, o sea, esa carta que le escribió a Gabriel Boric es, o sea, yo fuera Gabriel Boric hubiera estado llorando a moco tendido. Y Y yo, es siendo Bárbara probable. Pérez, estaba llorando.
y además, sobre todo con un contexto que le tocó a Mujica de líder efectivamente de izquierda, porque coincidió con Lula, coincidió con Bachelet, coincidió con Cristina Fernández, coincidió con, bueno, no tan de izquierda, pero por ejemplo, Jan Tumala. Pero todo ese círculo, excluyendo un poco a Bachelet, estuvo relacionado con casos de corrupción. Como Lula estuvo detenido, sea un poco este juicio político o no, vaya a saber uno, pero estuvo detenido. Lo mismo con Pero Cristina él Fernández. no, Eso, pero él no, Cristina Fernández, pero Mujica no. No, al ¿no? contrario, era como que impulsó, por ejemplo, cambios en Uruguay que nosotros vimos muy lejanos. Vimos muy, muy lejanos, como la legalización de la marihuana, como el matrimonio igualitario, y nada explotó. Nada explotó, al contrario. Fueron disputas conversadas, acuerdos establecidos, y como decías tú, con un respeto a la memoria bien claro, y que cosas que se mantienen en Uruguay con un país que es bien funcional. Por supuesto, no podemos trasladar la realidad uruguaya a las otras realidades latinoamericanas, porque son 3 millones de personas lo que viven en Santiago. Pero, No, y por supuesto, todos los contextos son distintos, como que al final, y esto es algo que uno discute, por ejemplo, incluso en otros sectores del mundo, que te salen como que, por ejemplo, el comunismo es terrible, claro, porque en sus países el comunismo hizo mucho daño, pero por ejemplo, el comunismo chileno, entonces, eso mismo siento que pasa, como al final, obvio, Uruguay también es un contexto más fácil, dentro de todo. No, no digo que fue súper fácil. O sea, por ejemplo, su dictadura fue brutal, sí, igual que las otras latinoamericanas, pero es brutal. Y aún así, como lograron una especie de reconciliación inédita para el resto de Latinoamérica. Inédita, incluso para Argentina, que tuvo dentro de todo justicia, que tuvieron juicio. juicio, como, que es algo que nosotros no tuvimos. Entonces, siento que como no se puede desmerecer ningún logro de Pepe Mujica, y es una pérdida no solo para la política, es una pérdida humana, como era una persona tan humana como que él lo único que pedía era ser enterrado con su perrita, En el patio de como su casa. en el patio de su casa, con las cenizas de su perrita, que lo acompañó por 22 años. Como, imagínate que ese sea como una de las cosas que pides cuando te estás yendo. Lo encuentro como eso igual habla de la calidad humana, como su relación con su esposa, como esto mismo de ser tan comprometido con su rol que él se despidió. Él no tenía Sí, obligación de po. hacer eso. Como él podía estar en su casa y que anunciaran que se murió de un día para otro. Como, no hay una obligación de transparentarlo, pero él mismo era consciente de su puesto, de que incluso sin ser presidente, incluso sin ser líder oficial, así, presidente del partido, cosas así, él sabía que él se seguía debiendo a su pueblo, a su país. Y eso lo encuentro, o sea, no hay otro así, no hay. Y qué pena, porque son justamente esos los liderazgos que faltan ahora con la derecha más brava que en muchos años. Como que eso siento que son liderazgos que también son unificadores. Como de nuevo, ¿qué vaya a decir malo de Pepe Mujica? Y además, como concepto básico de la política, así como algo bien centrado, algo que también tenía Mujica y un poco lo fuimos soslayando, que efectivamente era un excelente orador. Y creo que es algo que también falta en política. Como, por ejemplo, yéndonos al último espacio, eh, por ejemplo, Lago era entregaba buenos discursos. Elwin hacía buenos discursos. Pero, por ejemplo, Bachelet no tenía esa capacidad discursiva de decir, como de convocar masas. Eso Claro, de que Bachelet era simpática. era simpática, era muy Era carismática. súper- y yo creo, gran mujer, como Por supuesto, por yo, supuesto. bacheletista, desde la primera vez que la vi en la tele. O sea, como 6 años tenía, y yo, bacheletista. Pero claro, no tenía eso. Yo siento que, por ejemplo, Boric tiene la oratoria, pero está en un contexto donde
convocar es Es difícil. difícil. Convocar es súper difícil. Sobre todo como que esto se ha ido diluyendo también. Cuando ganó, o sea, esta presencia en la calle, yo estuve y fue heavy. Fue como estar en uno de estos conciertos de artistas Sí, po. brígidos. Pero claro, eso se ha ido diluyendo, está cada vez más difícil convocar, la gente está más desinteresada, la juventud está virando hacia la derecha, pero mal. Entonces, tiene la oratoria, pero eso ya no es suficiente. Y alguien como Pepe Mujica no solo tenía la oratoria, tenía la sencillez, tenía la humanidad, tenía la empatía y tenía también sus momentos. O sea, no olvidar de esa frase ahí hablando de Cristina Kirchner, de Cristina Fernández. O sea, cuando la trató de, no me acuerdo cuál fue la frase específica, Era pero como que esta vieja es peor que el tuerto. Igual tenía lo suyo, igual era, pero, pero claro, era alguien súper honesto, súper humilde, y eso también atrajo a la gente, y es normal, o sea, yo creo que escucharlo es sentirse convocado. Yo me acuerdo de ese llamado que hizo a votar por Boric, y es como esa cosa como de tan de corazón, como que tú le crees, y eso está cada vez menos presente. Sí. Entonces, Y qué triste, sobre todo con, como decías tú, con el crecimiento sobre todo de la derecha antidemocrática. Que creo que sí, ese es eso, como el... derecha. No es la derecha tradicional, no es la derecha RN, es la derecha republicana, es la derecha nacional libertaria, es la derecha social cristiana de esta frente, ¿cómo se llama? No es Social social, cristiano, ¿sí? Frente sí. Social Cristiano. Entonces, que son derechas que proponen cosas que tú decís como esto puede ser peligroso, pero mal. Proponen censuras, proponen como leyes que tú decís como, ¿cómo es esto posible? Y que te defienden una dictadura, pero sin ningún pelo en la lengua. Una dictadura que, oye, sorry, pero 50 años no es tanto. No es tanto. En tiempos históricos es súper poco. Pasó ayer, ¿cachai? Y que lo defiendan es, ¿cómo es posible? Hay gente Entonces, viva, hay gente viva. como Hay, hay defendiendo... gente, hay gente que sufrió tanto que nunca volvió al país. O sea, todavía hay hijos reencontrándose con su familia. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ser pro vida y defender una dictadura que mató a mujeres embarazadas? Y eso es algo que siento que liderazgos como Pepe Mujica, con esa capacidad de unificar, no necesariamente va a ser que esa derecha antidemocrática cambie de opinión. La derecha antidemocrática no va a cambiar de opinión, es dura y es peligrosa. Pero sí hace que la gente se una de una forma que le haga el peso a esa derecha antidemocrática. Porque es un poco lo que hemos conversado, que los republicanos y los nacionales libertarios han crecido por también las negligencias del propio Chile Vamos. Sí, y bueno, Como y Chile Vamos ha ido virando hacia ellos también. eso, O sea, y además le está tienes, entregando todo. tienes a un partido como RN, que yo siento que RN siempre estuvo un poquito más al centro que la UDI, por ejemplo. Tienes a Evópoli, que llegaron supuestamente hoy los liberales. Los liberales. Y los tienes pactando con republicanos. Los tienes, no solo pactando, los tienes rogándole a republicanos por una primaria. ¿Por qué eso estaban haciendo? Dejaron de lado a, por ejemplo, gente como Carter, que comulga con ellos, por pedirle a Cast, a Kaiser, una primaria, decir que les darían ministerio. Y de hecho, aunque no hayan hecho primaria, si ganan, les van a dar ministerio. ¿Y qué ministerio? ¿Cachai? Eso es súper duro. Entonces, como que al final la derecha presuntamente democrática le cedió el paso a esta derecha antidemocrática y no hay un liderazgo que te diga como hay que hacerle el peso. O sea, sí hay, te lo dicen. Tenemos ahora los candidatos, de hecho, del oficialismo tienen un discurso así.
tienen una cosa, por ejemplo, Gonzalo Vinter hace poco dijo que virar hacia el centro o moderarse no le hace el peso a la derecha. Tiene razón hasta cierto punto, pero es un discurso que no está convocando y creo que lo sabemos. O sea, por algo dentro del oficialismo la que va liderando es Carolina Toá, que es la más centro, que Moderada, que es un poco moderada. el concepto que se usa. Me carga ese concepto, Sí, me absolutamente. carga, lo odio. Pero claro, pero Carolina Toá no tiene estabilidad, no tiene ese discurso, no tiene ese power, no tiene esa, no digo que sea una persona no humilde, quiero dejarlo en claro, pero no tiene esa humildad específica, no tiene esa capacidad de que tú digas, yo le creo lo que me está diciendo, yo creo que esta persona es ideal para gobernar un país, para unir a una población que yo siento que si bien hace un par de años yo decía, no hay esa división que nos están diciendo, no es tan profunda, ahora yo siento que es más profunda. Es más profunda que entonces. No sé si es una cosa irremediable, pero es más profunda. Es más profunda que el 2021. Es que Es coincido. como cambiaron los contextos. Entonces yo escucho a cualquier candidato, de la derecha también, ojo. Yo siento que, por ejemplo, Elin Matei tenía un buen discurso, tenía, ya lo perdió completamente, pero ninguno tampoco yo digo como, esta persona, a pesar de que no comulgo con ella, puede hacer que dejemos de estar peleando por todo. No, ninguno. De No. hecho, lo profundizan, que les gusta. Es que ahí donde también va las experiencias de afuera, que es donde de ahí se empezó como a escapar todo de las manos. Por ejemplo, los casos más que son Trump y Milley. El Milley lo tenemos al lado y Trump es un caso a nivel mundial. Que efectivamente por noticias falsas, por efectivamente jugar con efectivamente la ilusión de la gente. Creo que también lo hacen pero para el otro lado y de una mala forma. Que es que efectivamente te están cagando, que esto es injusto, que te están mintiendo todo este tiempo, como el discurso antivacuna, de decir como la Agenda 2030 y la ONU y el nuevo No, orden mundial. y además usan a la gente. Eso. Ayer hablaba con José, con mi pololo, de que es heavy, porque empezaron a adoptar, por ejemplo, un discurso pro diversidad sexual hasta cierto punto, como por ejemplo pro más homosexuales, no tanto, por ejemplo, gente trans o... Y resulta que después de que estas personas les hacen campaña y salen, o sea, la cantidad de, por ejemplo, influencers que en su tiempo eran como influencers diversos de izquierda, ahora son magas, son Make America Great Again, y le hacen campaña y después te topáis con propuestas anti-LGBT y quedan así. Pasó con los Sí, po. migrantes haciendo la campaña y resulta que empezó a deportar gente que le hizo campaña. Salieron personas a la prensa a decir como, loco, yo le creí todo, tengo mi green card y me están deportando. Entonces, hacen eso y siento que justamente en tiempos donde estos líderes abundan, bueno, cada vez están más presentes. En Europa también están apareciendo cada vez más lo que está pasando en Rumanía, por ejemplo, donde apareció este liderazgo que apareció de la nada y es igual de derechista que todas estas personas, igual de populista, igual de violento. Y resulta que no, que falta alguien, falta muchos alguienes, ojalá, que tú dijeras como no. Y por ejemplo, ya está Lula. Lula tiene una oratoria bacán, es alguien que igual enfrentó prisión no solo por el caso de corrupción, que después como que se probó que fue una cosa que no, sino que enfrentó también persecución política en su momento. Pero Lula igual es un personaje controversial. Y además, con lo que pasa con Lula, lo que pasa también acá en Chile, que lo conversamos en su momento, es también la falta de nuevos liderazgos. Como un poco No cultivan ¿Mm? sucesores. Sucesores. Y, y sucesores en el sentido positivo, un poco de todo. Porque, por ejemplo, el Frente Amplio, yo creo que lo generó. Como vamos a tener en 4 años más
una elección con Bodanovich, con el mismo Boric, con posiblemente Winter. Vayamos a saber Sí, con Macarena Ripamonti, con una Carla Antman que puede seguir creciendo para ir a una senatorial, por ejemplo, ahí en Valdivia, y así sucesivamente. Podemos nombrar hartos nombres que estuvieron en esta elección y que para 4 años más van a estar mucho mejor. Pero por el lado de la concertación, ya vimos lo del Partido Socialista, que está bien. tenemos a Elizalde, ya el PPD tuvo este cuedazo de Carolina Toá, Pero es un que, pedazo. que es un O sea, cuedazo. increíble, salió de la nada. La- la- Como, porque Carolina Toa, y a esto me refiero con que la memoria es frágil, oye, personaje controversial. En polémico. su momento, personaje súper controversial. Pero ahora es la que lidera el oficialismo. Pero, por ejemplo, claro, lo que tú dices, el Partido Socialista, a mí se me ocurre también, pero siento que no es tan popular, pero siento que ha hecho buena pega la Nicole Cardoch. Ya, sí. Pero también es una subsecretaria Bien que de no ha nicho. tenido, Bien de ¿ah? nicho. Bien de nicho. Sí, pues no ha Como... tenido, ¿cachai? Maya Fernández que podía volver a ser un Era boom. ella. Adiós. Era ella. Como... Era ella, era Maya. Era Maya. Que además también tenía buena oratoria, también era bien potente, ¿cachai? Elizalde tiene buena oratoria, pero Elizalde es controversial. Es controversial dentro de la misma izquierda. Es alguien que es conocido por ser macuquero, como... Entonces, al final pasa esto. Pasa esto que partidos tradicionales grandes, partidos históricos, están en nada. Y eso no puede pasar. Y eso es algo que no les pasó en Uruguay. O sea, el presidente actual es del Frente Amplio. Entonces, Y tiene pinta que se va a mantener así por mucho tiempo más. sí, Como el Frente Amplio como fuerza potente, porque la derecha, la elección fue muy reñida, muy voto a voto, porque un poco demuestra cómo es la cultura uruguaya y la cultura en general, que es como la mitad de izquierda, la mitad de derecha, y ciertas cosas pequeñitas te van a hacer que te mueváis para un lado o para otro. Y eso va a ser Uruguay. claro, y la derecha uruguaya igual es decente, po, que algo que no se puede decir de todas las derechas. Y Por supuesto. siento que eso también hasta cierto punto es gracias a Pepe Mujica. Sí, po. Es un que logró eso. Entonces, no, yo insisto, siento que su pérdida es terrible. De hecho, estoy muy de acuerdo con algo que dijo Lula, porque este último mes hemos perdido a dos personajes que fueron potentes, que son importantes, que fueron transgresores en sus propios espacios, que son el Papa Francisco y Pedro Mujica. Porque uno puede decir muchas cosas del Papa Francisco, pero ya lo hablamos, es un personaje importante, fue dentro de lo que puede ser un Papa revolucionario. Y por eso, por ejemplo, Lula dijo, espero que Pedro Mujica y el Papa Francisco no dejen de mirarnos desde el cielo para que la humanidad sea mejor. Yo no soy católica, no creo en el cielo como tal, pero sí creo en las energías, sí creo en que hay algo. Y sí, pues, ojalá, ojalá sus energías sigan ahí, porque fueron dos personas que impactaron para bien. Y ojalá alguien se ilumine y aparezca una persona que sea así, pero siento que es tan difícil, porque hay gente que es irrepetible. Y yo creo que un presidente como Pepe Mujica es eso, es un irrepetible. Bueno, y sí, yo siempre soy muy de la idea que efectivamente son irrepetibles, pero buscar a alguien que se acerque lo más posible. Por supuesto, y que encaje en el contexto también. O sea, Pepe Mujica no sé si encajaría en el contexto chileno. Por la cantidad de población, por nuestro nivel de polarización, ten- por la falta de justicia, por el discurso negacionista. Hoy no, hoy Hoy no, 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 estoy hablando de hoy, estoy hablando de y creo que en el mismo Uruguay, porque siempre sonaba así como, no, que se tire Mujica de nuevo. Y este constante de ver si Mujica se iba a postular de nuevo, si iba a ir al Senado, si podía postularse. Y él mismo, flashback con Bachelet. eso mismo iba a decir. Tal cual de decir como, incluso el mismo es decir, y la misma Bachelet, no, ¿cachai? Así como, ya fue mi momento, lo logré, puedo ser un apoyo fundamental, te puedo hacer campaña, puedo apoyar a todos los liderazgos del Frente Amplio a nivel latinoamericano, algo que hizo, pero de ahí a tomarme las riendas de nuevo, yo creo que no. Pero, por ejemplo, Mujica puede haber funcionado, por ejemplo, en la época de Bachelet. Sí, Como un concertacionismo bien claro. Y yo encuentro que
Ahora es difícil decir como, no, este calzaría en los tiempos de hoy, porque incluso a mí los mismos presidenciales me cuesta verlo todo, me cuesta verlos como presidentes. Como Kaiser, Kast, Matei, Toa, Winter, Jara, Mulet, me cuesta verlos así sentados en la moneda. ¿Cómo sería una gestión? Así como a Boric lo veíamos como presidente, no, no ahora, pero se veía como una figura presidencial. De ahí a decir como que se adapta a los mundos de hoy de decir, no, tener una buena gestión. Por ejemplo, lo que pasó también como noticia en Perú. No sé si cachaste que Boluarte, la presidenta que está ahí un poco por designación, por toda la crisis política que tienen, tiene una aprobación del 2%, que es el margen de error. Eso, Es decir, terrible. es de desconfiar total. Así no hay ningún hueón. Hay sectores de Perú, que creo que es el sector de Lima, que su popularidad es de cero. Cero. Y por ejemplo, eso no está pasando en Chile, porque uno No. puede decir, sí, el presidente alcanzó su punto más bajo, o sea, más alto de desaprobación, pero su aprobación sigue firme, sigue ahí, el 30%, que tú dirás, es un 30%, como si uno ve las aprobaciones anteriores de los otros presidentes, insisto, estaban también bajas, la memoria es muy frágil, oye. Piñera era No, duro. Lo de Piñera era monumental. O sea, era una cosa que tú decías, ¿cómo es posible esto? Bachelet lo mismo. Bachelet se fue Bachelet, bien Bachelet cuestionado. 2, sobre todo. Bachelet Bachelet 2, 2 ahí fue cuestionada. Porque sí, Bachelet 1 es histórico. Creo que era como de los que se fue como con más popularidad. Pero sí. Bachelet 2 fue duro. Fue duro ese periodo en general. Sí, entonces, ese es el tema y yo siento que esta chispa se necesita. Obviamente, no sé si en este momento un Pepe Mujica que surgiera ahora, pega. Siento que es una figura distinta, pero parecida a la vez, como tener esa Mm, chispa adaptada al contexto, al tiempo, a las circunstancias. Yo creo que sí, sobre todo con que es algo que se busca implantar, que no se consigue, que es efectivamente este discurso antiderecha, como Ujú. este discurso de la defensa de la democracia. Falta un orador estilo Mujica. Yo creo que además, sobre todo con calle, creo que eso es lo que también tenía Mujica. Algo que los candidatos de ahora no tienen. No, Como puede tenerlo, Jara se vea en la universidad, lo mismo Winter, pero se les fue perdiendo como en el camino un poco porque esto, porque son políticos de carrera. Pero, por ejemplo, yo creo que más que un orador también se necesita alguien consecuente. también. Como eso es algo que en la política actual está muy poco presente. Y no me refiero, por ejemplo, a cambiar de opinión. Como Es, siento que los políticos necesitan cambiar de opinión y necesitan reconocerlo porque de repente cambian de opinión y no lo dicen. Fingen demencia y de hecho algo que ha sido criticado en este gobierno es justamente el cambio de opinión, pero este gobierno lo acepta y dice, es distinto, no sabíamos, vimos que esto, y mientras algunos ven en eso una debilidad, yo veo humildad y creo que eso está bien, algo que no todo el mundo tiene, pero aún así falta otro tipo de concepto. Falta otro tipo de oratoria, falta otro tipo de habilidad de convocar. Y ojalá alguien se ilumine ahí, ojalá aparezca una figura, ojalá alguna de las figuras que existen agarre algo, porque creo que todo el mundo tiene algo que aprender de Pepe Mujica, incluso las derechas. eso, la política en general. Bueno, Bárbara, pasemos a la otra tema del día de hoy. A lo que nos convoca de verdad. Bueno, creo que se extendió bien una conversación con el tema democrático, que creo que siempre es bueno, un poco en estos momentos donde está la duda si es que la democracia no es el mejor sistema, es algo que lo encuentro descabellado. Procultura. Procultura, ya hablamos un poco la semana pasada de este caso, como en su arista en general, la conversación entre Josefina Uneus y Gabriel Boric, pero el rol del fiscal, la filtración de las conversaciones,
Pero dos cosas principalmente han cambiado en relación a este caso. Que es en su momento lo conversamos, que era un poco el financiamiento ilícito de la política detrás de la campaña de Gabriel Boric. Esto porque Alberto Larraín había mencionado que no le pagaría a Lucía, que era una persona que es dueña de una gráfica, de una imprenta, que Procultura le debía dinero, y él dijo: no le voy a pagar ni un peso, producto de que me lo gasté todo en la campaña de Gabriel Boric. Y ahí donde el fiscal Cooper utilizó esta conversación para señalar o pedir poder pinchar el teléfono del presidente como una investigación en relación al financiamiento ilícito de la política. Salió un reportaje de CIPER donde se siguieron los dineros de Lucía, se reconoció a Lucía y se señaló que todos estos dineros que había utilizado Alberto Larraín en la campaña de Gabriel Boric, o más que los dineros que se habían utilizado por la plata que le había dado a Lucía, eran entregados por fondos privados, no por fondos públicos. Entonces no habría un desvío de dinero hacia la campaña de Boric. Además no se ha comprobado de que Alberto Larraín haya financiado la campaña de Gabriel Boric. Solamente había financiado dos campañas, que una de su actual pareja, Sebastián Malvoltín, a la alcaldía de Limache, y la otra a una candidata a Core, que no me acuerdo de su nombre. Entonces se investigaría lo de fiscalía, y el día de ayer salió la información además que el fiscal Patricio Cooper había sido removido del caso. Y ¿Mm? Una de las razones realmente la que impulsó que lo removieran del caso fue otra, que fue, yo encuentro que incluso más polémica, que es que obviamente Josefina Uneus presentó un recurso de amparo ante la Corte de Antofagasta por justamente el pinchazo a su teléfono, la grabación y la divulgación de su conversación con el presidente. Y resulta que la Corte de Apelaciones dijo que los pinchazos estos hechos por el Ministerio Público a la psiquiatra fueron ilegales. Y eso es un golpe duro. Eso no es cualquier cosa. O sea, no es como que dijeron, upsis, la fiscalía se mandó como un error chiquito. No, dijeron que era ilegal. Así que eso desencadena que la fiscalía saca al fiscal Patricio Cooper de la investigación de este caso. Y eso igual es algo que nosotros cuestionamos en el capítulo anterior. ¿Por qué el fiscal Cooper seguía a cargo de más de un caso que tiene que ver con el gobierno, con el oficialismo, y que además, oye, se le filtraba todo? Como yo encuentro que curiosito, no lo quiero acusar de nada, pero ¿cómo es posible que todas las investigaciones en las que está a cargo, o sea, se te filtra la conversación entera del presidente con la psiquiatra, con un par de tachados, que nuevamente me fijé que en Twitter hay gente que piensa que el presidente escribió tachado? No es así, mi gente. Si usted piensa eso, está equivocado. Pero resulta que, claro, aquí el fiscal nacional se lo reasignó el caso justamente porque hay una complejidad y gravedad y tiene que conseguirse una objetividad para la continuidad de esta investigación. Y eso es duro. O sea, no es cualquier cosa que un fiscal sea removido de un caso porque una de sus acciones, o sea, de fiscalía, fue declarada ilegal. Sí, y se profundiza toda esta constante crisis que estamos viviendo, porque el Poder Judicial ya está siendo cuestionado por muchas cosas. Sobre todo con casos de corrupción, un poco lo abordamos el programa pasado. Katy Barriga entra, sale, entra. Hermosilla está fuera de la cárcel y lo más posible que después vuelva a entrar. Y prisión preventiva en casos de violación, pero después no. Y no hay criterio unificado respecto a esto, de decir si es peligro o no. Y esto, sobre todo en casos de concurrencia mediática, como muchas veces que pasa la fandorulización de esta cuestión, de, de los casos, y que cosas como esta que buscan efectivamente reafirmar como la confianza en los centros de justicia, y sobre todo
en una denominada crisis de seguridad, es peor todavía. Entonces como que se equivoquen en esto de solamente pincharlo y que además de pincharlo se filtre, no ayuda a nadie. Y ahí también a los medios de comunicación. Es decir, como sabíamos que esto estaba mal, pero lo publicamos igual. Sí, es que siento que, a ver, hay que cuidar las instituciones. Y las instituciones están, volvemos a la credibilidad, volvemos a la falta de confianza, volvemos a la falta de consecuencia, porque todas las instituciones están cuestionadas. El Poder Judicial, el Ejecutivo, el legislativo está súper cuestionado. Las policías, que son un poquito menos cuestionadas, pero también están súper cuestionadas, algunas por las razones equivocadas, si estamos hablando de eso. Y resulta que, pero también está el hecho de que no puede ser que solo, por ejemplo, los medios tengan que asumir un rol de cuidar las instituciones, porque ese no es el rol de los medios. Las instituciones tienen que cuidarse a sí mismas. Quienes conforman las instituciones tienen que cuidarse a sí mismas, así como los medios, que también están siendo cuestionados como institución, también tienen que cuidarse. Y siento que eso es algo que como periodistas fallamos. No sé si debería incluirnos a nosotros en ese. Siento que nosotros no hemos fallado, pero ¿quién es No, una para saber? Eso nos juzgará la gente, el tiempo. el tiempo. Pero como que los medios tampoco cuidan su institución, porque por ejemplo tú te metes de repente el otro día, creo que fue El Mostrador, que tiró una nota La sobre, con Toao, ¿no? sí, Ya, sobre Toa la y ubico. una de las personas de su equipo de campaña que estaría involucrada en este caso, si no me equivoco. Y tú te metes a la nota y al rato ya habían dos aclaraciones. O sea, dos aclaraciones del equipo de ella, de la respuesta, de... Entonces tú dices, ¿me estás diciendo que como medio de comunicación tiraste la información así? Porque quieren dar el golpe. Quieren ser el Sí. primero en decir, yo sé. Y siento que eso a los medios, a los periodistas, nos ha hecho daño como parte de una institución, como parte de los medios de comunicación, porque nos guste o no, los medios son parte de un sistema, son una institución. ¿Los medios están para cuestionar el poder? Sí, yo soy una fiel creyente que los medios no están para defender al presidente, a los diputados, ni siquiera, incluso si es que el medio se alinea ideológicamente, creo que es un deber cuando hay corrupción, cuando hay acciones condenables, de publicarla, de hacerle saber a la ciudadanía lo que está pasando. Pero no puede ser que nos dañemos así, como por tirar un golpe, no verificar toda la información, por tirar un golpe, no hablar con todas las fuentes. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, algo que yo aprendí en la universidad es que si tú estás investigando una autoridad, un ministerio, un servicio del Estado, tú, claro, reúnes toda la información, pides por transparencia, entrevistas gente y cuando ya tienes todo, entrevistas a la fuente más importante que es el ministro, el encargado, el subsecretario, etcétera, etcétera. Cosa de que tú puedas como un poco encarar con la información. Pero el tema es que de repente yo siento que algunos medios de comunicación están tirando la información sin querer justamente confrontarse a la otra versión. Y eso no hace ningún bien. Que eso, que es contrastarla, porque aquí tengo la nota, que es que Pia Mundaka, la jefa de gabinete de Carolina Toa, se vio envuelta en controversia al afirmar que el mostrador señaló que eran parte de el grupo Cardumen de la ADC y participaron en la campaña presidencial de Carolina Goich. Durante la rueda de prensa realizada esta mañana, Carolina Toa calificó de vergonzosa la nota abordada la relación de Mundaka con la Rein. La bandera presidencial del PPD argumentó que la publicación se basaba en puros antecedentes falsos y que no se los preguntaron a ella, a Mundaka. Y esto lo dice el mostrador. No obstante, la jefa del comando presidencial de Toa, Pia Mundaka, no le había transparentado toda la verdad a la candidata del de socialismo democrático. Situación que redundó en que la ministra del Interior cometiera un error no forzado al sostener con tanta seguridad que su jefa de campaña no había sido contactada.
Por el contrario, sí fue contactada en 2 oportunidades en las que se le consultó acerca de cuál era la naturaleza de su relación con Alberto Larraín con una facción del comando, 12 ex miembros de Cardumen y parte de la directiva de la AEC y que consideraban estrecha. Esto lo dice en Instagram, así que revisa la nota completa en nuestro perfil. Entonces, eso es lo que pasa. Como que yo siento que como medios de comunicación también nos estamos dañando y al final, ¿en quién se puede confiar? No puedes confiar en el Poder Judicial, no puedes confiar en el Ejecutivo, no puedes confiar en el Legislativo, no puedes confiar en los medios. ¿En qué confías? Y eso es un daño. Entonces, creo que muchas veces se habla justamente de cuidemos las instituciones, cuidemos las instituciones. Que las instituciones se cuiden a sí mismas también, pues no puede ser pega del ciudadano a pie, no puede ser pega de los medios de comunicación. Como, ¿cómo es posible que el Poder Judicial tenga tantos hoyos, tantas fallas? Como, ¿dónde está también el intento siquiera de que la gente pueda confiar en ti? Como de que la justicia sirva. Porque cada vez pasa que tú ves las cosas y dices, no va a pasar nada. ¿Y ahí qué hay? Y eso, y en general yo creo, porque muchas veces cuando se habla y que se busca un poco excusar al Poder Judicial, que muchas veces así son las leyes. Como si te dice que el delito de, por ejemplo, que salió ahora, el delito de profanación de tumbas es de 3 años y un día, o de 1 a 3 años, eh, uno puede considerar que puede ser más, que puede ser menos, pero la ley lo dice así. Lo que pasó con el caso Penta, que un poco lo estábamos leyendo y que podríamos hablar de eso para cerrar el capítulo de hoy, que eran las clases de ética. Porque el Código Penal no definía mucho cómo se podía efectivamente poder juzgar a la evasión de impuestos y el financiamiento ilícito de la política. Entonces como que también hay que sentarse a conversar de que primero suceda que las penas sean las correctas o el espacio sea el establecido, pero al mismo tiempo como comunicacionalmente saber manejarlo. Ujú. Como esto de saber comentarle a la gente por qué Katy Barriga entra y después Katy Barriga sale y después vuelve a entrar y después vuelve a salir. Que así es un poco la tónica. Es decir, ya, pues corten el juego. Po. Es decir, ¿por qué Daniel Howe está en prisión preventiva y Katy Barriga no? Que también pasó. Es decir, como, ¿por qué? Porque mujer, porque es de derecha, porque el otro es de izquierda, porque como explicas mejor la cuestión, po. Sabe un poco transparentar mejor el tema. Entonces, como si bien las instituciones se tienen que cuidar a sí mismas, también pasa con que los otros instituciones tienen que cuidar al resto también. Como conversemos efectivamente sobre leyes anticorrupción, que el Ejecutivo, bueno, primero que todo esta weá no debería pasar. Creo que nosotros no deberíamos tener un Por Procultura. ahí. Partamos por ahí, creo que el tema de ir para abajo. Pero de ahí a efectivamente estar cuestionando o no colaborando o efectivamente lo de los medios, por ejemplo, lo que pasó con Orellana, que es un poco lo que conversábamos un poco la semana pasada. Escuchen el capítulo de la semana pasada que estuvo un poco como completo respecto a este tema. Que era. Que es como seguir preguntando por la weá. Y le vaya a seguir preguntando. Y a la persona que se te cruce le vaya a preguntar por Procultura. Y todos vamos a cuestionar Procultura. Y vamos a seguir hablando en los medios sobre Procultura. Cuando efectivamente hasta ahora no hay nada. No hay un sustento de efectivamente que el Poder Ejecutivo esté involucrado. Lo más cercano es Crispy, que ya no está Ujú. que bajo él cuando estaba la subsecretaría se aprobaron algunos fondos para Procultura en Antofagasta. Eh, Claro, y el otro vínculo que están intentando explotar, que me parece bajísimo, es que el presidente era amigo de Larraín, como, o sea, si vamos a empezar a cancelar gente por sus amistades, miremos a la derecha también, miremos a la concertación, como, yo no sería ya, amigo de Pinochet, no saldría de su campaña. hay una que tiene videos abrazando a Pinochet la que lidera como, ya, pues pongámonos serios, si vamos a empezar a funar por las amistades, ridículo, ridículo. O sea, ser amigo de una persona no te hace cómplice de un crimen de esa persona.
un crimen que todavía no está probado tampoco, como que terrible. Como que en verdad siento que este caso al final va a pasar lo mismo que con Democracia Viva, que fue una cuestión de que estuvimos meses hablando solo de Democracia Viva. Estaban pasando muchas cosas en ese momento, muchas cosas. Y solo hablábamos de Democracia Viva. Y ahora vamos a estar solo hablando de Procultura. Se viene una elección presidencial y estamos hablando de Procultura. No estamos hablando, por ejemplo, cuáles son los escenarios presidenciales. Las Eso. propuestas. ¿Y dónde están las propuestas anticorrupción? Me pregunto yo. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Vamos a esperar a otro periodo presidencial para presentarlas? Ya, pongámonos las pilas también. Es- Yo sé que no es fácil porque es un tema súper complejo. Como, ¿qué haces? Como medida concreta, ¿qué haces? Pero oye, por lo menos empieza una comisión investigadora, no sé, como, ya, pues mostremos voluntad. Las declaraciones son declaraciones, se valoran, buenas, pero no son suficientes, de ningún lado. O sea, tener ahí a la derecha pegando, tener ahí a la izquierda intentando defenderse, o sea, nada ayuda. Lo que ayuda son medidas concretas. Sí, frenar la corrupción es súper difícil. Como, ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a decir que las gobernaciones, por ejemplo, no puedan darle fondo a las fundaciones? Eso sería terrible. Pero tiene que haber algo que se pueda hacer. No, no puede ser que estemos así como, está todo perdido, que siga pasando. Adiós. Como, ya, pues trabajemos para algo también. por ejemplo, hablando de esto mismo, que ahí con esta declaración cerramos, que es la declaración de Guillermo Ramírez en Radio Agricultura, que señaló: Mm, este probablemente es el peor caso de corrupción, no solo por extensión, que hablamos hace un rato, 8 regiones y la cantidad de casos que son 30 o más, por los montos que son altísimos, sino que porque aquí estamos hablando no de platas privadas, como ocurrió en algún caso en el pasado, que también es ilegal y hay que sancionarlo, sino que acá estamos hablando de platas públicas, plata que existe para mejorar la calidad de vida de la comunidad que finalmente se usa para ello. Eh, y señaló que es eso es el peor caso de corrupción de la historia de Chile. Esa es la gran realidad. perdón, pero las patitas. No digo que él haya estado involucrado en casos de corrupción, no, por si acaso. Pero oye, nos estamos olvidando de otros casos de corrupción bastante importantes. Eso. Voy. Paco Gate. A comienzos de 2020 el monto total fue evaluado por más de 35 mil millones de pesos, siendo hasta la dicha fecha como mayor fraude en la historia de Chile. También considerado como el caso más grande de corrupción conocido desde la vigencia del sistema procesal penal y anunciado en 2020. Milico Gate. El Milico Gate es un caso de corrupción en Chile que se habla de fraude y desviación de fondos públicos. También, fondos públicos. De la ley reservada del cobre, perpetrado por miembros del Ejército de Chile. El caso fue dado a conocer por The Clinic el año 2015 en una serie de reportajes firmados por Mauricio Weibel. En marzo del 2019 la indagatoria judicial se estimaba por más de 6.100 millones de 6.100 los montos defraudados. Vamos con un caso que efectivamente va con un tema privado, pero no se aleja tanto, que es el caso Penta, que por aquí tengo el número. Se me perdió el número de caso Penta, pero que tuvieron que pagar una multa de 857 pesos cada uno, tanto Larraín, Eugenio Larraín y Carlos Delano. Y aquí no encuentro el monto, pero era que no fue un desvío, sino que fue un no pago de impuestos. Efectivamente, también creo que eran como 1.000 millones de pesos. Algo por ahí, 1.600 millones de pesos de no pago de impuestos. Y por último, caso Democracia Viva. Caso Fundaciones. Los montos son bastante menores, porque tenemos que está relacionado la gobernación metropolitana con 1.683 millones para un programa de prevención del suicidio. Después tenemos en Antofagasta, que fueron 629 millones de pesos. Ahí ya vamos en 2000 y tanto. Después tenemos a Rodrigo Mundaca, que es un proyecto de 25 millones de pesos. Eh, en la gobernación de Valparaíso. Después tenemos a Óscar Crisóstomo en la región del Ñuble por un convenio por 268 millones de pesos.
de los cuales se entregó Contraloría, no se habrían ejecutado, se habían objetado solamente 54 millones han sido objetados y 20 no fueron ejecutados. Y después cerramos con Jorge Fríes, el gobernador de Magallanes, que tuvieron 2 convenios por 52 millones por la Fundación Procultura. Es harto menos que tanto Milico Gate como Paco Gate. Así que ahí, ¿cómo dice? Dato mata relato. ¿Sabéis qué? Encuentro que es una audacia tremenda, porque ¿sabes quién más salió con el mismo discurso? ¿Qué más? José Antonio Cast. José Antonio Cast, tengo la cuña. Espérate, que mi internet anda. Oye, es un milagro que yo siga conectada, porque esta cuestión está. Ah, y me faltó uno, que es la gobernación del Biobío, que también es un monto alto, que son 1.000 millones de pesos entregados a Procultura. Bueno, el candidato Cast dice: el peor escándalo de corrupción de la historia reciente se resuelve de la peor manera posible, favoreciendo la impunidad. Y yo vuelvo a decir, las patitas. No porque él esté involucrado en casos de corrupción, Darwin Ogoff, sino que porque su sector también defendió, por ejemplo, el Paco Gate. La derecha nunca salió a pegar con fuerza. Y ese fue caso de corrupción. O sea, duro, duro. Esa cuestión fue vergonzosa. Son Fue treinta y vergonzosa. cinco mil millones de pesos. treinta y A mí me cinco pasa mil. con esas cantidades de plata que yo no sé qué se hace con esas cantidades de plata. No sé. Na- no tengo idea. Es como, me acuerdo que una vez, no me acuerdo qué fue, pero fue otro caso, que no fue ni fundaciones ni Procultura, no fue un caso del oficialismo, que salieron unas cifras que decían como, con esta cantidad de plata se construyen, no sé, esta cantidad de hospitales. Esa es la única forma en la que yo puedo dimensionar, porque yo con esa cantidad de plata, ¿qué hacís con esa cantidad de plata? ¿Qué hacís? Como, es mucha plata. Y en vez de usarla como porque después, perdón, yo sé que Carabineros efectivamente necesita fondos, ¿cachai? Para el- las capacitaciones, el entrenamiento, la educación, también poder estar protegidos, por supuesto. Pero claro, esa plata se podía usar para eso, ¿no? Entonces, claro, es fácil andar llorando que Carabineros tiene poco financiamiento. ¿Y qué pasó cuando tenía? Es que es el tema, como lo que conversaba y lo que decías tú antes, que era que esto no se soluciona quitándole los fondos a las gobernaciones. Aquí lo mismo, no se quitaron los fondos a los... No se quitaron los fondos a Carabineros, no se quitaron en la ley reservada del cobre del Milico Gate. Y aquí encontré la cifra que a partir de junio de 2022 se señalaron que las condenas de Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano por haber evadido 1.700 millones de pesos en impuestos. Que es efectivamente un fondo que se gastó, por ejemplo, en democracia, en el caso Fundaciones. Es Pero que es increíble. O sea, este caso yo también lo encuentro súper grave. No le voy a bajar el perfil, Democracia Viva, este caso, gravísimos. Gravísimos. Y como han dicho personas como el presidente, que caiga quien tenga que caer. Pero venir a decir que es el mayor escándalo de corrupción del tiempo reciente, de la historia de Chile, loco, es vergonzoso. Vergonzoso. No sé, aquí hay dos posibilidades. O el diputado y el candidato son ignorantes, lo que es grave, porque son políticos, o el diputado y el candidato están mintiendo, lo que es gravísimo. Entonces, ¿cuál de las dos es? Porque, francamente, difícil. eso, y para un poco dimensionar democracia, perdón, Procultura, con todos los fondos que se entregaron de Procultura de Procultura, perdón, de las gobernaciones a Procultura, por lo menos son 3.500 millones. Para que tomemos un espacio, que es la mitad de Milico Gate y prácticamente un séptimo eh, de el Paco Gate. Entonces, como efectivamente, y al mismo tiempo, son cosas que están en investigación. Como en este caso, y además,
no es corrupción técnicamente hasta el momento de que nosotros estamos grabando esto, porque es malversación de fondos públicos. Como Alberto Ya estamos de vuelta. Ustedes, gente, no se dieron cuenta, pero aquí en la periferia, algo que hablamos al principio del programa, y eso que todavía no está lloviendo, se me cortó la luz. Se me cortó por 5 minutos, 7 minutos. Menos, yo había alcanzado a hacerme un moño, así como lista para ver mi serie o algo, y me avisaste. Pero me dio risa. Yo creo que cuando se cortó deberías poner un de estos como tut, como Eso, vamos a poner las ahí barras de colores. postproducción. Pero yo creo que fue una señal del destino o fue censura. Ah, Eso, los poderes fácticos nos quieren silenciar. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. lo que sí lo voy Eh, a lograr es que llevamos caleta de rato hablando. Pero sí, creo que fue una señal de decir que pasemos a nuestra sección final para cerrar bien. Así que para que no se pierdan esta parte final donde usamos para extender el programa con conversaciones tan densas como las que tenemos. Así que Bárbara, ¿qué tienes para contarnos? ¿Una buena noticia o algo para cerrar? No, yo soy Algo para recomendar. la niña de recomendaciones y vengo con una serie que no es nueva, se estrenó en el 2012, pero yo la vi cuando empezó la pandemia y ahora la estoy viendo de nuevo. Y es una serie que también tiene que ver con política, con corrupción, con amoríos también, una cosa muy escandalosa. Y es porque de hecho la serie se llama Scandal. Scandal es una serie que fue creada por Shonda Rhimes, que usted, si no sabe quién es Shonda Rhimes, ella es la que creó Grey's Anatomy. Ella es la que está detrás de Bridgerton, a través de su productora Shondaland. Ella está detrás de todos los spin-offs de Grey's Anatomy también. Es una mujer que tiene muchas cosas ahí debajo de su cinturón ahí, que carga con todo, ha ganado Globos de Oro, súper así, ha sido nombrada como de la más 80 y todo. ¿Y de qué se trata Scandal? Scandal se trata de Olivia Pope, que es interpretada por Kerry Washington, que es una abogada que su rollo es manejo de crisis y de escándalos. Ella trabajó en la campaña del presidente de este Estados Unidos ficticio. O sea, es Estados Unidos, pero los políticos son falsos. Entonces, ella trabajó ahí para Fitzgerald Grant en su campaña, que no me acuerdo por quién es interpretado. Na, 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 muy importante porque es un muy buen actor. No sé. Ah, Tony Goldwyn. Y resulta que ella se distancia del presidente, esto no es spoiler porque pasa en el primer capítulo, porque ella es la amante del presidente por un tiempo. El presidente está casado, casado. Nadie puede saber, ella decide adiós y hace como su propio bufete de abogados, por así decirlo, que también funciona como un poquito ilegal, como que defienden la imagen, las vidas de sus clientes a través de métodos poco tradicionales, por decirlo de una forma bonita. Y todo obviamente se complica cuando una mujer denuncia o se cree que al presidente por un presunto ahí abuso y cosas raras. Entonces ahí vemos a esta Olivia Pope enfrentada a esta situación y a través de la serie vemos justamente ahí el amorío, casos de corrupción, guerras raras con países inventados, porque no sé si ustedes sabían, pero normalmente en las series que se tratan de este tipo de cosas inventan países con los que tienen guerras, pero uno igual sabe qué países son. Como esta serie tiene 7 temporadas que no son tan largas. Es muy chistoso porque la primera temporada es muy del 2012. Tiene 7 capítulos. Y después la segunda salta a 22. Después baja a 18 y después salta a 22, después 21, después 16 y después 18. La serie terminó el 2018. En general su audiencia estuvo súper buena. Es una serie que igual atrapa y cada capítulo es un poco como lo que pasa con las series médicas o con La Ley y el Orden, que cada capítulo también tiene como su caso,
Pero aparte, obviamente hay una historia y también Olivia es súper turbia, pero es un gran personaje. Una dice como que tú de repente, a mí me pasa, yo veo Scandal y digo, si el presidente tuviera una Olivia Pope, ¿cuántas cosas se hubieran solucionado hace rato? Que no fuera su amante, por supuesto. Me voy a decir como que... No, no, pero de hecho, Pope parte no siendo la amante, parte siendo la gestora de crisis ahí en la campaña. Así que es una gran serie, yo la recomiendo, es como para maratonearla. Es entrete, los personajes son súper interesantes, todos. Cada uno cumple un rol. A mí me recordó un poco a House, pero de abogados. Así que cool. Y tiene política y toda esa. Así que Scandal está en Disney Plus, en todas partes, porque es una serie de Fox y como sabemos todo lo de Fox se pasó ahí a... Creo que es de Fox, pero es de la misma cadena ahí que... Entonces ABC, es de la misma cadena que Grey's Anatomy y tal. Así que está ahí en Disney Plus, todas las temporadas, en todas partes. Excelente. Voy yo con mi buena noticia. Como voy viendo estas noticias que generalmente pasan bien piola por como un poco lo que conversábamos. eh, Porque nos preocupamos de la delincuencia y de cosas que generan polémica. Pero esto lo encuentro una muy buena noticia. Que es que primero la gira del presidente por Asia. Y para mí el gran anuncio, más allá de que el presidente de nuevo se polemizó porque el weón veía Pokémon y los supercampeones, y que dijeron como, oye, el anime no es parte de la cultura japonesa. Y bueno, después el presidente subió una foto con un detallito de Pikachu que le dejaron con una escena oficial. Pero sí, para el cambio de mando, el embajador también le trajo un Le trajo un Pokémon de Squirtle. Japón, y esto es muy cierto. Japón usa mucho, para empezar, están orgullosos del anime, pero también usan mucho el anime para ocultar sus crímenes de guerra. Es parte de la cultura japonesa, entonces, pero polémicas aparte, que es que desde el 1 de junio del 2025, las personas con pasaporte, tanto en Chile, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, podrán ingresar a China sin la necesidad de visado para estadías hasta de 30 días. Es, Sashei. eso creo que es una muy buena señal, efectivamente, lo que conversamos, y nosotros un poco lo conversamos fuera de micrófono, un poco por donde estás, que el contexto del poder del pasaporte chileno es súper heavy. Como nosotros podemos viajar por toda Sudamérica sin la necesidad de pasaporte. Para ir a Europa a viajes de turismo es muy sencillo en el sentido de que solo necesita pasaporte en la gran mayoría de los países. Y ahora en China, que era uno de los países que más viaja efectivamente un porcentaje de la población chilena de vacaciones cuando tiene un recurso alto, es súper bueno que efectivamente se confíe en Chile solamente presentando el pasaporte. Por ejemplo, está la gran conversación con Donald Trump con la visa waiver. Esta famosa visa waiver que actualmente se busca, muchos quieren plantear eliminarla. Y creo que es una buena noticia que el pasaporte chileno se esté fortaleciendo, así que traje esta noticia de que en China, para poder ir a China no vas a necesitar un visado, sobre todo para viajes de 30 días. Además, un poco darle este pequeño guiñito de que al presidente le gustaba Pokémon y los supercampeones cuando era chico. Así que eso, qué bueno que pudimos cerrar el programa ante este pequeño exabrupto. Y bueno, Bárbara, muchas gracias por acompañarme, tirar algunas palabras de cierre para el programa de hoy. Yo, tú sabes, nunca decido hablar porque yo soy muy cotorra. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Recuerden seguir nuestras redes sociales como en Instagram y TikTok como laolla.pd y también en YouTube y en Spotify. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo capítulo de La Olla. Adiós. Adiós.